Al llegar a Huacachula uno se encuentra con una gran barda que protege el tesoro más preciado de esta comunidad, ubicada al sur del estado de Puebla, el ex convento franciscano dedicado a San Martín, nombrado así debido a la fecha en que fue conquistado, el 11 de noviembre de 1520. La construcción abarca una manzana completa que se estima en 4 hectáreas, de las cuales cerca del 50% se destinó al atrio y el resto está distribuido entre el templo, la casa conventual y el huerto. La historia relatada por Silverio Reyes, exdirector de Cultura y Turismo del municipio de Huacachula y también quien formó parte del Comité Pro Reconstrucción del convento franciscano, indica que antes de la llegada de los españoles a esta zona del territorio mexicano, se percataron de que Huacacholán, como era conocido en aquellos tiempos, congregaba una gran cantidad de indígenas, quizá unos 9,000 habitantes, y en algunos momentos de la evangelización la cifra logró llegar hasta 16,000 bautizados en ese convento franciscano. Por eso fue necesario rodear con muros altos y fuertes el convento debido a las sublevaciones constantes de los indígenas en el proceso de la evangelización. Señalamos que los conventos fueron construidos en los lugares donde tenía que ejecutarse el proceso de la evangelización, donde había masas o había mucha cantidad de indígenas para evangelizar. De las primeras trazas que se hacen, pues tenemos, por ejemplo, uno de los primeros, el de Huajoxingo. Posteriormente, a la llegada de Fray Juan Alameda, le toca la división de los pueblos en 1529, empiezan a construir conventos en los principales asentamientos indígenas y sobre todo donde había mucha gente. Tenemos de los casos más palpables Calpan, Tochimilco y Huacachula como asentamientos importantes, y Atlixco como era un lugar de paso prácticamente, que había sido un territorio prácticamente de nadie y que todo el mundo lo quería. Había mucha gente que se congregaba en esos lugares. Hernán Cortés describe en sus cartas su llegada a Huacacholán de la siguiente manera: es una ciudad amurallada, protegida por más de 30,000 guerreros, y además refiere que en plena conquista son más de 100,000 los muertos entre aliados que traía el español y los que defendían ese territorio. El español en su misiva relata también que encontró una ciudad de 6,000 habitantes, misma que compara con el entonces señorío de Izúcar, hoy Izúcar de Matamoros. Menciona Cortés en su redacción casas construidas y fortalezas de los 4 señores de Huacacholán e indica cómo estaba la traza de la ciudad para cuando se construyó el convento. De hecho, el mapa circular que se encuentra en la Biblioteca Principal de Viena, Austria, apunta cómo los franciscanos finalmente ayudaron a poner orden en este lugar. Hoy las calles son amplias y anchas porque ellos pretendían que Huacacholán fuera más grande. Al mismo tiempo, los archivos que existen en Atlixco dicen que en 1570 la cabecera de Huacacholán era de 9,000 habitantes, pero hoy es de 3,000, comentó en su momento Silverio Reyes. A Izúcar lo describe como una ciudad de 3,000 habitantes, es decir, Huacachula en su tiempo era el doble de lo que era la ciudad de Izúcar de Matamoros. Habla de casas construidas y fortalezas de los 4 señores principales de Huacachula, y te habla de cómo estaba la traza de la ciudad. Para construir el edificio conventual en su totalidad, se tomó en cuenta que debería tener un abastecimiento de agua importante y pensaron en el volcán Popocatépetl como el responsable de suministrar ese líquido para el convento y después distribuirlo en la comunidad. Por ejemplo, el río seco de los Colibrís, ubicado a la entrada de este municipio, realmente traía agua durante todo el año desde el volcán. El cauce se estanca en un jagüey en el norte del pueblo, desde donde se distribuía agua a todos los huertos. Empecemos a entender por qué construir un convento en un lugar como Huacachula, de mediana estructura y alejado hoy de las ciudades formales, y la explicación es sencilla. Se debe a la función original de los conventos usados en el proceso de evangelización, es decir, se levantan donde había más cantidad de indígenas para evangelizar, y Huacacholán contaba con ellos, relató el funcionario. Silverio Reyes comenta que a la llegada de Fray Juan Alameda comienza la división de los pueblos en 1529 y arranca la construcción de conventos en los principales asentamientos indígenas y sobre todo donde había mucha gente: Calpan, Tochimilco y Huacachula. Es sorprendente mencionar que en aquel entonces Atlixco no se tomaba como un asentamiento importante porque era un territorio de paso. Así se levantan en estos lugares 5 conventos franciscanos que forman parte de la llamada Provincia del Santo Evangelio, y es fácil detectar que tienen la misma tipología ya que están hechos bajo el mismo esquema.
En el caso específico de Huacachula, la primera etapa de construcción termina en 1531 y la segunda en 1542 para concluirse totalmente en 1569. El edificio conventual en su totalidad estaba formado junto a la iglesia por la capilla abierta y por el espacio de los huertos, área que en todos los conventos de México jugó un papel importante para la gastronomía actual del país, ya que sirvió como lugar para tropicalizar plantas y frutas europeas. El estilo del exconvento franciscano de Huacacholán, mencionó Silverio, es un caso particular ya que primero es plateresco, adornado en la fachada principal con granados. El convento amurallado contaba con 3 entradas, la principal al centro y frente a la puerta de entrada al templo, y otra al norte y una al sur. Hoy solo se cuenta con 2, la principal y la del lado norte, ya que la del lado sur fue clausurada porque daba paso al panteón con el que contaban todos los templos franciscanos. En la época de la Reforma, cuando muchos de los bienes fueron retirados al clero, este espacio que correspondía al cementerio fue entregado a las autoridades locales y ahí están ahora las canchas deportivas del municipio. A la entrada de la iglesia y en la capilla abierta se encuentra una bóveda con detalles góticos y al mismo tiempo se pueden apreciar un estilo churrigueresco con columnas salomónicas debido a varias intervenciones eventuales. En este convento se encuentran también pinturas al fresco de finales del siglo XVI mandadas a hacer por los padres recolectos que estuvieron en el lugar. Aparece de igual manera el arte tequit que marca notablemente la influencia prehispánica. Esto se debe a que los planos oficiales eran traídos por los sacerdotes que contrataban gente de la comunidad para hacer los trabajos, y así el escudo franciscano tiene 5 llagas, racimos de uvas de acuerdo a la iconografía cristiana, pero para los indígenas eran círculos concéntricos en representación de lo sagrado, y por eso tallaron plumas en representación de su ídolo, la serpiente emplumada. Y hablando de la serpiente emplumada, en aquellos tiempos la gente, antes de la llegada de los españoles, adoraba a la serpiente emplumada y hacía sacrificios humanos. Pero para el cristiano, la serpiente es el demonio y los sacrificios humanos era algo que estaba en contra de las creencias. De tal forma se establecen reglas. La entrada al templo de Huacacholán se limita a las personas bautizadas. Todos los demás no tenían derecho a entrar. De tal manera que en la Nueva España es una de las cosas importantes que marcaron la construcción del templo y la evangelización. Cuando vemos un atrio con las dimensiones como en Huacachula, refiere a la importancia del tamaño de la población que tenían que evangelizar. Justamente en 1520 empieza ese proceso en una etapa primaria y en 1531 arrancan los trabajos del convento necesarios para la cantidad de la gente. Actualmente este exconvento se encuentra cerrado debido a los graves daños que tuvo tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. Se encuentra en un proceso de reconstrucción que se ha alargado desde entonces.